Al cordial saludo a todos los que se encuentran viendo el día de hoy nuestro video. Mis compañeras de trabajo y yo somos estudiantes del primer semestre de psicología y te queremos hablar acerca del rol del psicólogo en el proceso de posconflicto en Colombia. El grupo está conformado por Catalina Chica Causa, Evelyn Echeverría, Saray Cristancho y la persona a quien les habla, Tupán Barraza. Para iniciar, hay que hacer la salvedad de que el proceso de posconflicto significa la oportunidad para la dejación de las armas, la reincorporación de la FARC en la vida civil, bien sea en lo económico, lo social e incluso en lo político. Para nosotros, los seres humanos o los ciudadanos de Colombia, esto ha marcado un hito en la realidad social, debido a que denota un antes y un después, ya que venimos marcados por unos periodos de conflicto demasiado fuertes, a través del cual se han sufrido muchas pérdidas, lo cual nos ha marcado como sociedad, bien sea a nivel general o a nivel internacional. En ese sentido, cuando hablamos de una de las cosas más importantes que hemos vivido nosotros como ciudadanos, se hace necesario mencionar el rol del psicólogo. Pues el rol del psicólogo ha sido de cobertura general, ha estado presente en todas las etapas, en todas las edades, a través de todos los seres humanos, pero nos queremos enfocar en las víctimas, debido a que fueron estas personas que directa o indirectamente sufrieron las consecuencias de un proceso tan desfavorable para la sociedad, y por eso hoy en día a través de este video queremos enfocarnos en estas personas. A continuación daremos inicio al rol del psicólogo dentro de este periodo de conflicto. El rol del psicólogo es fundamental, ya que es ese soporte que atiende las necesidades de las víctimas y también la integración de los actores armados a la sociedad. Como dijimos, nos vamos a enfocar en el tema de las víctimas y para este campo el Ministerio de Salud creó un plan de acción para la atención de víctimas y reparación, de tal forma que se pudiera recuperar la calidad de vida de las personas que sufrieron eventos durante el conflicto y en este post-conflicto se puedan reintegrar la sociedad de la mejor manera posible. El Ministerio de Salud y Protección crea mediante el decreto 4800 del 2011, artículo 142, el PATSIVI, Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, en el cual se busca contener todas las opciones de asistencia y rehabilitación de las personas y comunidades que se consideran víctimas y su círculo que también haya sido afectado como consecuencia de los hechos victimizantes. Dentro de los factores, el gobierno ha determinado dos actores importantes. Primero, el concepto de víctima y segundo, el concepto de hecho victimizante. Se entiende como víctima desde la Ley 975 del 2005, Ley de Justicia y Paz, en el artículo 5, toda persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad en las diferentes áreas de ajuste, familiar, social, laboral y personal. Y se entiende como hecho victimizante desde la Ley 1448 del 2011, acciones como amenaza, delitos contra la libertad y la integridad sexual, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, confinamiento, lesiones personales, físicas y psicológicas, minas antipersona, pérdida de bienes muebles o inmuebles, secuestro, abandono y despojo de tierras, acto terrorista, tortura y vinculación de niños y niñas y adolescentes. El Plan Nacional de Atención y Rehabilitación Integral a las Víctimas se une con las medidas de asistencia y atención y medidas de rehabilitación y crean el Programa de Atención Psicosocial y Atención Integral en Salud PATSIVI, el cual se divide en dos factores: atención psicosocial, centrada en el daño psicosocial, individual, familiar y comunitaria; protocolo específico de atención psicosocial, y la atención integral en salud, centrada en el daño a la salud física y mental, atendiendo también las enfermedades generales. Asistencia en salud, promoción y prevención, rehabilitación física y mental, protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial. Así, formación
del talento humano en salud y monitoreo y seguimiento. Bueno, los psicólogos deben tener en cuenta algunos aspectos para que el tratamiento hacia las víctimas sea exitoso. Dentro de esos aspectos, Martínez y Durán y Pareja Cabrera nos indican que el trabajo del psicólogo debe ir muy de la mano con las organizaciones que se han creado para la atención de estas poblaciones, vislumbrando así el papel de la víctima en el posconflicto y específicamente en el marco psicosocial. Es decir, es como el rol de psicólogo debe ser casi como un manual que se sigue paso a paso para saber de qué forma vamos a atender. Vamos a atender un hecho de prevención, de psicoeducación, de intervención, de seguimiento. Los psicólogos deben enfocarse en, dependiendo del caso de las víctimas, y realizar un acompañamiento psicosocial para ver la integridad y el reparo integral. Es importante tener en cuenta que las intervenciones que realiza el psicólogo a los factores integrantes del postconflicto pueden ser inicialmente de índole grupal y de ahí determinarán la atención individual junto con lo que se crean espacios para mejorar las interacciones y las relaciones en las relaciones sociales que pueden seguir continuando luego de la atención psicosocial. Aspecto de psicología positiva, que es la implementación de la resiliencia, esperanza, fortaleza humana y capacidad del perdón, entre otras, para que la víctima pueda acceder a una mejor calidad de vida y mejoren sus pensamientos. Psicología social, capacitación y trabajo en resolución de conflictos, escuelas de paz de manera grupal, convivencia ciudadana, dignidad, autoestima, psicología ética e interacción social, entre otros. Y por el lado de la psicología clínica, la atención a crisis, trauma y duelo, manejo de miedo, estrés postraumático, ansiedad e inseguridad. Contamos con la psicología de la paz, reconciliación nacional, origen de la agresión, solución del conflicto, influencia de la violencia en niños, prevención de futuras formas de violencia, psicología cognitiva, condición social, procesamiento emocional y la teoría de la mente. En ese sentido, teniendo en cuenta lo que nuestras compañeras han mencionado, también es importante traer a colisión tres elementos de discusión académica al momento de hablar del rol del psicólogo en el postconflicto, para iniciar, que contempla como el eje principal del proceso de acompañamiento, es decir, el psicólogo es quien se involucra de manera directa con las personas que hacen parte del proceso, bien sean víctimas o los victimarios. Y esto es muy importante cuando hablamos nosotros del postconflicto, porque estamos marcando la manera en cómo nuestras relaciones sociales van a ser a partir de este proceso de deconstrucción a la realidad social. Un segundo elemento que hay que mencionar ante esta discusión es el enfoque psicosocial, es decir, el psicólogo aborda una competencia ética en la relación con las víctimas que se fundamenta para la despatorialización del sufrimiento. Y es importante hablar de un enfoque psicosocial, debido a que en este sentido podemos sensibilizarnos con la realidad social de las personas. En la medida en que nosotros seamos conscientes del otro, tanto como yo, podemos generar un cambio de verdad significativo para el progreso de las sociedades. Y un tercer aspecto que también tiene mucha relevancia al momento de hablar de los elementos de discusión académica es la ley de víctimas del conflicto armado. Como mencionaban mis compañeras anteriormente, pues esta ley ha sido vital al momento de nosotros hablar del rol del psicólogo, debido a que les ha permitido a quienes se desempeñan en esta profesión que tengan un fundamento normativo para cumplir con sus funciones de manera asertiva, es decir, que tenga validez todo lo que estoy haciendo y que además se me reconozca la importancia que tiene. Y es así, teniendo en cuenta todo este panorama,
que cada uno de nosotros traemos también a esta presentación una reflexión acerca de lo que hemos mencionado. Para iniciar mis reflexiones, el rol del psicólogo ha significado un hito para la realidad social que se vive en Colombia, como observa en la diapositiva, pues gracias a su inmersión podemos hablar de una reparación real y con esto contribuir no solo al bienestar, sino también a la salud mental de las personas que han sido directa o indirectamente en este proceso. Y esto me parece demasiado importante porque cuando nosotros hablamos del post-conflicto, estamos viendo una transformación hacia una nueva era a través del cual ya todo es importante, ni siquiera nos vamos a enfocar en lo físico, sino también en la salud mental de quienes han estado dentro de este proceso. Entonces, realmente el rol del psicólogo sí es importante y se ha contribuido de forma significativa para que hoy en día hablemos de una resocialización o una reinsertación a la sociedad de forma correcta. A continuación, mis compañeras con las reflexiones personales. Como grupo hemos definido varias conclusiones con el fin de abarcar todo este tema de la atención del psicólogo en el postconflicto y no podemos dejar de lado que el rol del psicólogo es una acción de servir. Está enfocada a la acción del servicio de tal manera que pueda transformar la sociedad y pueda establecer posibilidades para que las personas desarrollen habilidades para reincorporarse a la sociedad luego de cualquier evento, en lo que además de una ciencia se puede encontrar como una herramienta de crecimiento. También es importante recalcar que la psicología juega un papel muy importante en nuestra sociedad, ya que a partir de esta se le puede brindar apoyo al ser humano en distintos campos, en este caso en el conflicto armado, como lo hemos mencionado, lo cual permitió que se trabajara a nivel familiar, individual y comunitario con aquellas personas afectadas, procurando un bienestar en su salud mental y mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, de tal manera que así se pueda lograr mitigar las consecuencias de las víctimas y puedan tener una vida digna. El psicólogo fue ese rayito de luz en medio de la oscuridad, convirtiéndose en un canal por medio de técnica buscó mitigar, superar los daños e impactos en la integridad psicológica. Durante los últimos 60 años, en Colombia se ha visto marcada, por el conflicto armado. Esto generó muchas situaciones como la corrupción y la desigualdad en la repartición de las tierras por falta de espacios para la participación política, y esto produjo violencia y la lucha armada. Cabe destacar que esto no es la única situación que detonó esta guerra. Hay muchas situaciones que también están implicadas. Por ende, esto afectó a muchas personas de la población. Para lograr la finalización del conflicto armado y el cierre de las brechas sociales y económicas, se dio el posconflicto. Ugarriza señala que el posconflicto cuenta con un criterio conceptual que permite ubicarlo desde un punto de vista temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ocurre posterior a la solución del conflicto es lo que viene después de la paz con las FARC. El reto de los colombianos fue lograr que las condiciones necesarias para la paz en Colombia fuera duradera y la guerra no se repitiera nunca más. Es aquí donde los psicólogos se desempeñaron, porque dado a esto muchas personas civiles, familias y comunidades resultaron bastante afectadas con un gran deterioro de su salud mental. En esos términos aparece el concepto víctima, según Sigalis Ruiz. El reto de los psicólogos durante el posconflicto fue apoyar y contribuir a las víctimas de este terrible acontecimiento.
y contribuir a la restauración mental de aquellos hombres, mujeres y niños que fueron víctimas, como lo hemos mencionado. De hecho, el haber vivido estas experiencias traumáticas dejó secuelas y estas más adelante, si no se trataban, podrían convertir en detonantes, llegando a ser generadores de violencia, de otras formas de violencia que afectaran a la población. Vallejo, Zamudio y Terranova Zapata plantean las ventajas de intervenciones psicoterapeutas grupales con este tipo de población. Ellos exponen los principales beneficios de la intervención con estas personas. Por ejemplo, estabilizar las reacciones físicas y psicológicas en un ambiente seguro por medio de la expresión de sentimientos y emociones a través de la reconstrucción y elaboración de la historia traumática. También la exploración de autoculpa y ayudarles a desarrollar nuevas formas de relación. Como podemos observar en las imágenes que están aquí en pantalla, se buscó la manera de crear ambientes donde las personas víctimas del conflicto armado tuvieran espacios de reconciliación y construcción de la sociedad y una mejor calidad de vida. Como psicólogos en formación, resaltamos la labor de cada psicólogo en esta época, que brindó atención a aquella víctima, que defendió los derechos humanos, pero que sobre todo contribuyó a la salud mental en pro de mejorar la calidad de vida y subsanar los daños mediante un tejido social. Muchísimas gracias.